Hoy estamos aquí con Sempere, en este caso pues es el ganador del torneo de Europa de Deck Limited Battles. Lo primero de todo, pues ¿cómo se siente ganar este torneo? No sé, la verdad el día que recuerdo el sábado, por la noche estaba que no me lo creía, no paraba de dar vueltas por mi casa diciendo que no. Era una cosa que dije, joder, Ya imagino, es que es un tan torneo muy grande. grande al final. Sí, fueron muchas horas, fueron como casi 13 horas, me acuerdo que empezamos a las 10 y me acuerdo de acabar a las 11 de la noche el torneo. Uf. Muchas partidas, muchos esto, pero Eso, muy bien. eso quería preguntar también, el tema de tantas rondas seguidas, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue ¿Fue mucho desgaste mental? ¿Fue de que ya estabas muy cansado al final las últimas rondas? ¿Se te hizo pesado algún rato? ¿O... La verdad que tuve suerte quizá, o no sé si suerte, pero más o menos las partidas las llevé bien, porque la mayoría las gané 2-0, creo, menos una ronda que sí que me fue muy dura. El torneo se jugaba a BO3 a 1 hora, Mm. lo cual, si ganas una y pierdes una, la tercera normalmente va a tiempo, nunca se acaba esa partida, o no se suelen acabar. Entonces, jugando contra un morado, tuve que ganar una partida en el tiempo extra, por las vidas y tal. Esa partida sí que fue muy dura, porque tal, pero al final la gané y las demás sí que fueron bastante bien, porque ya te digo, fueron todos 2-0 menos esa. Entonces fue más cómodo y me sentía cómodo porque, sobre todo, el torneo los matchas fueron 2 verdes, 2 morados y 5 azules. De Vale, mucho azul, la verdad. Había Uf. mucho azul, pero la verdad me alegra porque entrené bastante el mirror, y lo tenía bastante dominado, Sí, el mirror. aunque 5 mirros azules, eso sí que se puede hacer muy pesado, la verdad. Porque son mazos más lentos también. Sí, sobre todo en el mirror, creo que fue la final, la última ronda. Estuvimos lo menos 5 o 6 turnos. Bajo Dofi, me bajas Dofi. Bajo Dofi, me bajas Dofi. Bajo Dofi, me bajas Dofi. Avanzando la partida siempre, gastando 7 dones en el Dofi. Ya. Pero al final. Es que tampoco. Y el mirror azul tampoco te deja otra opción. No, si sales de los Dofis, acabas perdiendo la partida. Ya, pero tiene ventaja de campo al final con el Dofi que deje. Sí, sí, ya imagino, la verdad. Mm. Pero bueno, ¿y el resto de matchups te fueron bien? Ah, Sí, a ver, 2 verdes. El verde es un matchup muy favorable para el azul. sí, eso sí. Eh, Cualquiera, tanto empezando primero como segundo, el Sentomaru le mete mucha presión al verde, es muy difícil quitárselo. Tiene la carta esa, solo la de girar, Sí. Y como y tiene que tengas un gastar un bloque, turno. Mm, no puede hacer nada, y tiene que gastar un turno entero en solo matar el Sentomaru. ya. Todo. Y aparte del Sentomaru, simplemente bajarle un Doflamingo al verde, un golpe muy duro. Para cualquiera. Ya no solo devolviendo el kit, que eso ya es un golpe durísimo, pero incluso un Hawkins o cualquiera de estos le mete muy, muy atrás y al final acaba ganando. Y en cuanto al morado, creo que quizá tuve algo de suerte, no lo sé. El morado, la verdad, me habría gustado jugar alguna vez primero. Creo que es el azul jugando contra morado. Si va primero, es mejor. Hay más posibilidades de ganar. Si Mm. va segundo, es un poco más complicado el matcha. ¿Por qué Pero bueno, crees que es se eso? pelea. Por tema, por coste de Onigashima. Onigashima. Vale. Onigashima. Ya imagino, le da mucha ventaja de rampeo, la verdad. Eh, Kaido simplemente se juega muy fácil. Quiero decir, es turno 1 no juegas nada. Turno 2 juegas Onigashima. Y si el rival te ha plantado mesa y tienes King en el turno 3, ya vas muy por delante. Ya, Es eso es decir, verdad. Y los bosses finales, al final, me refiero, si consigues si, sacarte los Kaidos y todo esto, te puede hacer un destrozo si te muy saca, grande. si te saca algún que otro caído, la partida va un poco cuenta atrás. Es decir, tienes pocos turnos hasta que. El combo que tiene el Kaido con la habilidad suya es muy destructivo. Es decir, te hace que estando a 2 vidas estés a rango de morir en cualquier momento. Una cosa que hay que tener en cuenta. Y al final al morado se le gana intentando meterle toda la presión que pueda. Intentando bajarle las vidas como puedas, llenando mesa lo que te deje, claro. Porque
Sabemos que el morado tiene mucha limpieza. Sí, claro, pero eso, como es un deck más lento al final, con un poco más de rush, el rojo es un poco más flojo ahora mismo, pero sé que le podría poner un poco más presión, sobre todo más luego cuando salga OP01, pero ahora estamos en el formato de deck Limited Battles, así que Sí, y sobre todo yo que juego un poco P01 lo noto que el morado sobre todo el matcha contra Zoro o el Luffy, sobre todo, si vas segundo cambia totalmente la partida. Solo el hecho de quién sale primero. Porque te empieza a meter presión cuando tú no puedes bajar a Onigashima tan cómodo en turno 2 saliendo segundo si él ya tiene un bicho ahí metiendo presión. Como un Zoro o algún esbirro de estos. ya, claro. Entonces, Pues eso, la verdad es que, bueno, pues los matches han ido bastante bien por lo que hemos visto. El resto, sí, imagino que mucho testeo, ¿no? También hubo por parte del deck. sí, a ver, también digo, creo que veo pocas opciones a cambiar. Quiero decir, he visto algunas listas, por ejemplo, que llevan el... Me enfrenté en la penúltima ronda a alguien que llevaba un buggy, pero eso todavía no entiendo si es que solo llevaba un starter o que quería llevar al buggy, porque no... Me sorprendió mucho, ya te digo, iba 7-0 en ese entonces. Joder, ya con Una el persona que iba starter 7 es y una persona imposible. que iba Mm. 7-0 y me llevaba buggies, me impactó la verdad, pero no entiendo, no me parece buggy nunca una carta que puedas jugar a mesa, está muy por debajo de lo que quieres que haga un personaje, porque necesita 2 dones solo para pegar y luego va a morir enseguida. Ya, es verdad. Entonces no La tiene única ningún utilidad valor. que le veo yo es para bonis, pero ya tienes muy buen matchup contra ellas, entonces no te hace falta realmente llevar nada para ver. No, el Jimbe cumple. El Jimbe también lo llevo 3 o 4 se podían llevar, pero no le encontré más hueco, porque es el turno 2 que quieres jugar siempre, si vas Sí, segundo sobre todo. yo imagino. Quieres jugar Jimbe para por lo menos tener un bicho que meta algo de presión. Y contra Morado, pues no está mal. Simplemente por meter un bicho, un esbirro que con un don ya pueda pegar a la cara, está bien. Entonces, por eso llevo 3. Antes creo que cambié un Thrashpad Cannon por un Jimbe, porque me parecía que esta carta en algunos matches se te quedaba atascada. El cañón este de Kuma. Sí, a mí es una carta que a mí no me convenció tanto. De hecho, yo en las primeras versiones del deck la quité completamente, pero luego vi que no había muy buenas opciones. Entonces dije, bueno, la volví a meter porque tiene alguna utilidad contra rojo, por ejemplo, contra Uroges, contra según qué cosas puede ser útil, pero de normal no me convence. Pero eso. Creo que cumple en líneas generales, pero no es nada del otro punto. Pero por eso digo, es 2 porque tampoco hay nada mejor. Sí. Por ejemplo, hay gente. Sables quité 1 porque también me parece una carta muy pesada y es muy difícil en muchos matchups jugarla bien. Contra rojo, por ejemplo, no tienes casi targets para jugárselo. No quieres un Luffy promo de estos que hay de Rush, no quieres devolvérselo, casi nunca. No es tu mejor jugada. Ya, es verdad. Aparte también, este tenía muchos eventos y a veces tenía, no sé si te pasó, que había como manos Mm. que de repente tenías un montón de eventos y el rival igual se pensaba que tenías infinitos counters, pero claro, en realidad no, porque tenías, yo qué sé, 2 sables o alguna cosa así cuando yo llevaba 4 y Sí, alguna decías, vez sí que me han juntado 2 sables o cosas así. Creo que hubo una partida, creo que fue contra Morado, creo que fue la que perdí contra Morado, que tenía 3 Doflamingos en mano. Entonces solo podía jugar de una forma, no era jugando todo el turno que tal, a lo que bajara, Doflamingo. Intentar ganar con eso, pero no salió bien. Al final me ganó con el Kaido. El bueno, Kaido a Doflamingo, una vez que ya ha atacado, Kaido a Doflamingo lo mata de una. No puedo defender eso. ya tiene demasiado ataque. Entonces, por eso llevo 2, porque me parece que es una carta que, bueno, el trigger a veces te puede venir bien contra el verde, pero como contra el verde ya vas bien, tampoco buscas que haya tener más cartas para mejorar ese matchup. Sí, Te interesa mejorar los matchups contra morado o el mirror, por ejemplo. sí, estoy de acuerdo, es lo mismo que decía Palvague, que contra esos 2 matchups no te sirve para nada. Entonces, no le encuentro el sentido. Por eso también, claro, quité un sables porque no leí.
vi que era una carta muy pesada. Es decir, si se te juntan dos, normalmente te los quieres quitar. No tiene counter, lo veo una tal. Y no sé qué carta más. El Croco Promo, yo por ejemplo no lo jugué. Mm. Es una cosa que... Porque creo que como que el azul ya tiene mucho coste 4. Tiene Barba Negra, que es muy bueno. El Pacifista, el Vainilla, que encima salen con Sentomaru, es obligatorio. Counter 2000 del mazo, que también es muy bueno para desatascar esas manos. Al final a veces lo tienes que jugar por si yo qué sé. Como tú dices que a lo mejor se te juntan muchos eventos, el Mihawk puede salvarte de eso. ¿Jugaste mucho el Mihawk o preferías la mayoría de veces guardarlo en mano? Creo que tenía más o menos, me iba más o menos bien la suerte y no tenía manos que digas, sí que lo jugué alguna vez, pero no muchas. Entonces, si no tengo una mano que diga la tengo que cambiar, tengo que quitarme cartas, no me parece. Hay mejores opciones casi siempre para jugar. Ya, es que el value en Sobre, las 2000 se nota mucho en la estructura y sobre por todo eso si que en es esa, bueno. si en esa mano te coincide, tienes Moria y Mihawk, lo que tienes que hacer normalmente es gastar el Mihawk de counter y con el Moria recuperarlo. Una cosa que hacía mucho en el torneo. Entonces es el Moria el que juegas y el Mihawk es el counter. Para ir. El Moria al final es una carta muy interesante porque, por así decirlo, te sale gratis en cuanto a cartas en mano. Él casi siempre te va a recuperar una, aunque sea un counter 1000 como cualquier vainilla. O un Lau, por ejemplo, que también es muy bueno. Sobre todo el Mihawk creo que es la mejor opción y luego el Lau. Sí, Pero aunque sea un counter 1000, tú has gastado una carta y has recuperado una carta. Entonces sí, no pierdes valor. Ganas ya. valor en mano. Estoy bastante de acuerdo. La verdad es que el Moria me parece de las mejores cartas y son los dos targets principales. Alguna que otra vez te puede Mm. venir bien lo que sería el Kurohige, pero tampoco es algo que suela coger a no ser que no tenga muchas más opciones. Por eso también yo Mm. no me disgustaba la idea del Crocodile Promo, porque es otro target que puedes recuperar con Moria, pero tampoco es de las mejores opciones, simplemente porque no hay más. Sí, lo único, ya te digo, sí, cuando lo vi en tu vídeo, la única diferencia era que yo llevaba un Jinbe más que por el Crocodile Promo. Mm. Y lo que veo era eso, sobre todo porque creo que hace falta 3 Jimbes como mínimo. Incluso me podría pensar 4, me fue bien con 3, porque es el único coste 2 que tienes. Si tú empiezas segundo, o juegas un Lau y te dejas un Don, que no va a servir para nada, o Jimbe. Entonces, al no tener opciones, quizá es planteable, pero eso ya no lo he testeado mucho, cambiar un Weevil por un Jimbe. Puede ser, como Weevil tienes a Sentomaru en el coste 3, estás más cubierto. Entonces creo que puede ser planteable, pero tampoco lo he testeado, no sé qué debería decir. Entonces te da mucho valor el Jimbe. Algo me sorprende también porque bueno, es algo que, no sé, a mí los Mm, vainillas, claro, los ves de entrada y te dan ganas de A ver, quitarlos. Pero sí, está claro, te claro, dan pero ganas. en este Luego, meta, esa es otra, que en este meta hay lo que hay y, no sé, y tampoco hay más opciones al sí, final. sí, sí, ya lo sé. Y luego realmente los vainillas son mucho mejor de lo que parece en metas de OP01 y así, según qué valores de vainillas se están jugando, porque son muy eficientes. Entonces, Sí, realmente sobre todo funcionan. los que están por encima ya de los costes del starter deck. Creo que sobre todo el que más le veo valor quizás es el de 5, que es un 5-7000, que se Mm. están jugando bastante. Porque creo que, claro, es un bicho, un 7000 ya es un carácter difícil de quitar de en medio. Al final un 7000 de poder no creo que te lo puedas quitar y está pegando de siempre. Y sin dones te pega y te obliga a gastar mínimo 2 cartas, casi siempre, para defenderte. Sin don equipado. Entonces veo que los 7000 sí que se juegan un poco. Que bueno, también creo que en Kaido se jugaba el orejudo este Sí, de el de 8. 6, el de coste 6, 8000. Sí. Sí, el de 8, el Fukuro Pucho, creo, sí. Y por último creo que no habla del Crocodile este. Esta carta en el Mirror es malilla. Es una carta que no hace nada. Al bajarla me refiero. Entonces es una carta muy fácil para devolver. Y no tiene counter. Por lo tanto se puede quedar un poco atascada. Llevas solo 2 porque no puedes llevar. Y no llevas más porque no hacen falta. Porque, sobre todo en el Mirror, que vas a ver muchos. Ahora, también digo, en este torneo, por ejemplo, creo que mis
3 o 4 últimas partidas fueron todo mirrors. Es decir, la mayoría de gente del top alto iba con azul. No sé si cambiará la semana que viene. Yo creo que no tanto. He visto otros torneos, el ganador de, no sé si era Oceanía o donde era, también era una decklist azul. La verdad es que se estaba Sí. viendo que estaban dominando bastante. Sí, creo que no sé dónde fue. En Estados Unidos creo que había ganado un morado o en Latinoamérica, creo. Pero sí, al final yo elegí azul porque creo que es el más sólido. Porque creo que no tienes matchup horrible. Es decir, el verde, aunque tenga sus fortalezas, contra azul lo hace muy mal. Muy, muy difícil ganar. Entonces vi que su peor matchup es Kaido. Y Kaido es un deck que puede ser irregular, creo yo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Gana mucha consistencia, por eso también me gusta como opción. Pero es lo que dices, que al final es el peor matchup y depende cómo te salga, igual pues o te puede ganar relativamente fácil. Aún así, este tiene varias cosas para defenderse. O o realmente le puedes ganar tú bastante fácil también. Claro, al final metiéndole presión, sobre todo cambia bastante saliendo primero o segundo. También cosas que el Sentomaru decían muchos, que si juegas primero no. En turno 2, si tengo Sentomaru lo juego siempre. Me da igual el match. Porque, por ejemplo, contra Morado, siempre te arriesgas, está claro a que te juegue un Hushu. Pero se le rompe la curva. Normalmente cuando te juega un Hushu. Si te juega un Hushu, el siguiente ya tiene 5. Ha perdido un don en el camino y no ha rampeado en ese entonces. Tú si le puedes plantar un coste 4, un coste 5 como el Crocodile, ya vas un poco más por delante, vas metiéndole presión. Y al final le puedes ganar simplemente metiéndole presión. Entonces, normalmente si suelo jugar el Sentomaru un turno 2, sí lo tengo, siempre. Yendo primero, claro. Yendo segundo, no. Eso es algo que me parece interesante porque siempre, no sé, es como que siempre me ha gustado guardarme el Sentomaru por miedo a destruirlo, a que lo destruyan, pero la verdad es que tienes razón, porque es que eso es una jugada del juego que es buena, entre comillas, porque se te va a hacer mucha ventaja, pero, hostia, te jodes muchísimo a ti mismo. Sí, ese es eso. Yo lo veo más que nada porque al final cuando pierde un don, entonces el turno siguiente ya tiene un don menos. Su jugada buena ya no tiene el King, tiene 5. Entonces, su jugada mejor, ¿cuál es? El Queen. Vuelve a perder otro. Y se está retrasando y no está rampeando. Entonces, al final no está tan mal. Aparte, si él te juega el Queen en el turno 3, tú ahí ya puedes incluso sacar hasta 2 flamingos. Creo. Si las cuentas van, sí, 3, 5 y 7. Entonces, al final es calcularlo, pero me parece. Y yendo segundos, sí que normalmente lo sueles jugar cuando tienes 6 dones, que es Sentomaru y habilidad. Sí, eso sí, siempre Porque lo ya suelo. ahí Yo, ya mete presión, aunque sea, y ya por lo menos ya ha bajado uno, aunque sea. Si luego quiere hacer algo. ya te he hecho esa ventaja, por eso siempre me gusta jugarlo ahí. Aún así, eso es lo que dices. Si le cuesta recursos, porque contra los otros matchups también le cuesta muchos recursos. La única opción del rojo, por ejemplo, es el Jet Pistol. Y el Sí, del verde es jugarte 2 cartas de coste 5. La verdad es que es muy ineficiente. claro, jugarte Claro, el el de de Hirai y girar, el Killer, y el eso Killer es. es mucho, mucho, mucho gasto Sí, al sí. final. Tiene que tener las dos Y, también, justo. Que es que por se da ejemplo, mucha suerte. siempre que te gaste el Jet Pistol en un Sentomaru, está bien porque, sobre todo en el matchup que es mejor Crocodile, el SR, Sí. es contra el rojo. Si se está gastando el Jet Pistol, le quedará, a lo mejor lo dejas sin Jet Pistol y luego el Crocodile le va a molestar mucho. Porque normalmente el rojo sí que es muy vulnerable a la habilidad del Crocodile, del Don por uno. Entonces, es interesante que si te lo gasta puedes tener esas opciones. Sí, porque claro, el Crocodile, si te lo mata con el Jet Pistol, sí que es perder value completamente. Mm. Y en el Mirror azul no pierdes nada. Es decir, te lo va a devolver si puede, normalmente con el Kurohige en su turno. Pero no, es que no hay ninguna jugada que tú puedas hacer que no te lo vaya a devolver con el Kurohige. Ya, Tanto si bajas Sentomaru, si bajas Weevil o si bajas Boa. Al final, lo único que va a poder hacer azul es devolvértelo. sí, es verdad.
Entonces, en esos casos, si el único es el morado, que dicen que no es tal, pero yo lo veo interesante porque ganas el tempo de sí. Normalmente me ha funcionado bien. Aunque me hayan matado al Sentomaru en turno 2, normalmente las partidas no se me han complicado. Pero... Pues muy bien. Y vale, otra pregunta. El tema de cuatro dos flamingos, que he visto gente que igual no le gustaba tanto porque no tiene counter y todo esto. Ahí, ¿cómo lo ves? A ver, Doflamingo es que creo que sí que es a 4 siempre. Por lo que he estado probando en el torneo, sí que puede ser que te digo que a veces se acumulan más de uno. Pero por ejemplo, en el Mirror, si no tienes Doflamingo y el rival sí, puedes perder la partida solo por eso. Si él te tira un Doflamingo a un pacifista, o a un Mihawk o algo así, y tú no tienes para responder al Doflamingo, no te lo puedes quitar. ¿Cómo se diría? Porque al final, y es un 7000 en mesa que te va a pegar todos los turnos. Entonces, sobre todo para el Mirror, necesitas tener las máximas opciones para verlo. Es como una carta muy importante de tener, porque si no se te puede poner muy, muy cuesta arriba. En el Mirror, sobre todo, contra el verde va muy bien, contra el morado tienes dos targets normalmente, que serían tres. Sería el Page One, Queen y King. King es el que casi nunca quieres devolver, pero bueno. Puede no estar mal en ciertas situaciones, pero el Queen normalmente, aunque robe cartas, siempre es un 2 menos, tiene que bajarlo otra vez. Y va ganando tiempo. Tienes un coste 7000 que está haciéndole a él perder dones para jugar. Porque Ya, sí. Y sobre todo contra el verde, que es muy importante. te digo que, a ver, también, como esto está tan limitado, entonces tampoco le veía más opciones. La única carta que podría meter más es un Jimbe, que vea. Y no quitaría un Doflamingo, por ejemplo, para meter a un Jimbe. Sí, Porque las demás, por ejemplo, que yo no lo juego, como son los Baggies o el Kuma, por ejemplo, ¿qué opinas del Kuma? me parece una carta que solo vale si la sacas del trigger. Es una carta que no quieres jugar nunca. Casi nunca. Es que ordenar 3 en realidad no te cambia mucho los turnos. Así fuesen 5 quizás, pero 3 no te acaba cambiando mucho los turnos. Es un bicho que no cumple como tal. Al final tiene las mismas estadísticas que Baggy. Es decir, necesitas 2 dones para pegar al líder. Si sale de trigger puede valerte la pena, pero si no es una carta que está ahí muerta. Que la tienes que jugar, tienes que perder 2 dones para tal, porque tuviese counter podría comprártelo, pero el no tenerlo, una carta que no puedes quitarte de la mano. Sí, estoy Solo completamente de jugándola. acuerdo. Porque a mí es una carta que he visto a gente que le gustaba con tema de ponerse el don. Supongo que igual no sé este tipo de si habrán testeado o no la carta. Mm. Pero es a mí es lo que estás comentando. A mí es una carta que me ha parecido muerta siempre y no te da value al ser un 3000. Claro, en mesa no te aporta casi nada. Al final es un 3. Te aporta si sale de gratis, por así decirlo. Y has salido de un trigger y no has tenido que pagarla, te has ordenado, te has mejorado quizá el turno siguiente, pero si la has tenido que bajar, normalmente no te mejora nada. Y es que tampoco, y por eso digo, no hay más cartas, solo era el Crocodile promo, pero como había muchos costes 4, no me acaba de convencer. Pero sí que he visto, por ejemplo, creo que fue la lista de Oceanía, que cambiaba estos Crocodiles por el promo. Son peores en casi todos los matchups, menos en el azul. Porque en el azul al final, como tampoco el Crocodile promo te da un poco igual y tiene counter, te la puedes quitar de la mano. Porque como tiene counter, lo puedes tirar en cualquier momento. Entonces, por eso vi que lo cambiaban por el Crocodile este. Pero en los demás matchups es mejor siempre el Crocodile este. Sí, me parece bastante mejor este. Lo único, el otro te da como más utilidades distintas, por decirlo así. Solo por el hecho de Pero, tener counter. sí, pero es el único que te da. Porque el tema de los blockers, un blocker de 5000 que no hace nada, en realidad es bastante inútil. Porque tú normalmente los golpes que quieres defender son de 5000, que son lo que, por así Sí. decirlo, lo que marca tu líder del mínimo.
Entonces, un blocker de 5000 no te está ganando una defensa. Lo único que te está ganando es que, por así decirlo, poder sacrificarlo para Sí, no sí. recibir. En ese sentido es lo mismo que el blocker de Boa, por decirlo de alguna manera. Es Claro, de porque sub 1000. La única diferencia es que tiene la opción de atacar. Entonces, te da esas. Es sí, eso. Tiene la opción de atacar, tiene la opción de counter y tiene la opción de bloquear. Sí que tienes que ponerle un don para bloquear, que me parece bastante estúpido que necesite ese don. Debería ser bloquear a es secas. que me parece una carta que no sé, es como muy... Porque ahora, por ejemplo, tanto en esta expansión como en la siguiente, hay miles de blockers por 4 por 5000 que no requieren nada. Y tiene el Incluso efecto tienen más adicional. Sí, sí. y tienen efectos adicionales. Vamos, Kizaru en comparación, sé que es una SR, es Sí, una locura comparado con el Crocodile Pro. sí, sí. Me parece una carta muy ineficiente para lo que hace. Es que Y lo es. cuanto a blockers, sí, no di- Digo que lo es. La cosa es eso, que estamos tan limitados ahora mismo de cartas que sí, te puede. Es eso, la gente que yo veo que la he cogido porque te puede dar un mínimo valor que otra carta no te da. Luego esta carta es una carta, obviamente, que no va a tener cabida, pero en ningún lado, porque es que es malísima con lo que va a salir. claro, ya solo en OP01 esa carta no la vas a ver nunca. Si no la ves a veces aquí, en esto que está súper limitado, hay gente que no lo estaba jugando, imagínate. Porque ya te digo, todos los jugué 5 mirros y creo que vi algún Crocodile, pero todos fueron como counter. Es decir, como que me lo descartaban como counter. No vi ninguno que me jugara un Crocodile en la mesa. Porque con las opciones que tienes de coste 4 es el peor de las 4. Sí, estoy Es de el acuerdo. peor. Siempre es el peor. Entonces es el único que no quieres bajar. Y es un don por simplemente bloquear. Si ganara esos 1000 que le pones en el don, a lo mejor te lo podría comprar. Pero si no, me parece muy pobre. Sí, estoy de acuerdo completamente. ¿Y algo más que quieras decir de la decklist? ¿O No, al final lo que hemos comentado está muy limitada y creo que pocas cartas puede cambiar. Lo único, el vainilla de Jimbe es lo único que, el número que puede ser que variaría. Lo demás creo que está todo así perfecto porque creo que no puedes variar mucho más. Más que nada por lo que me he encontrado, he notado sí? que no se puede cambiar mucho. No hay cartas, la única carta que podría decir es un Jimbe y más que nada también por tener otro counter y un bicho que bajar en coste en turno 2, en turno 1, siendo primero, siendo segundo, perdón. Sí, pues la verdad es que bastante de acuerdo. Y bueno, ya estuvimos viendo que mi decklist que probé yo también era muy similar. Así que más o menos he opinado lo mismo que tú en la mayoría de cartas. Y nada, pues ya un poquito del torneo. ¿También alguna impresión adicional? ¿O plan, te gustó mucho? ¿O cómo lo viviste en general? Ya no Mm. solo de los matchups, sino internamente de decir, oye, me ha gustado mucho cómo está el formato. Bueno, el formato estará complicado porque al fin y al cabo hay pocas opciones, pero decir, el juego te está gustando mucho, ves que la gente lo estaba Mm. disfrutando en el torneo, o cómo lo viviste tú. El juego sí, y la verdad que cuanto más... El problema creo que fue que cuanto más avanzaban rondas, peor eran los ánimos, por así Ya, decirlo. Más había en juego y al final menos, menos bien se lo pasaban, por así decirlo. Más iban a tal, más a señalarte cualquier cosa. Quiero decirte, cualquier barajando, por ejemplo, decían casi cómo tenías que hacer tú el mazo. De decir, baraja tal y luego ponme las 3 cartas primeras abajo. Quizás entiendo que es un poco paranoia por el tema de ya. de gente que pueda llegar a hacer cosas, que tenga la habilidad para hacerlo, porque yo no la tengo, pero o gente que te decía que no barajabas como del todo bien, porque tenías que entremezclarlas de unas formas y decías, no sé, pero al final es... El otro tema del formato es una cosa que se está debatiendo mucho, que pasó en Estados Unidos, que es el BO3 en el juego. Sí, Se está viendo que la gente va bastante lenta para jugar una partida. Y normalmente las normas son de BO1 a 30 minutos. Entonces no puedes pasar un BO1 de 30 minutos a un BO3 a 1 hora. sí. Porque lo que acaba pasando es que muchas partidas se deciden por causas un poco injustas de
quién tiene más vidas en el turno 6. Ya, la verdad estoy de acuerdo y eso creo que viene de varias cosas. Lo primero que es un juego muy nuevo, la gente se está adaptando, viene mucha gente de público externo de TCGs, no sé si tú habías jugado alguno anteriormente. No, la verdad que el tema de Bandai no he jugado, lo único que he jugado así parecido a cartas es el Hearthstone, Vale, pero no he pero es, jugado a nada. claro, pues eso, pues hay mucha gente, claro, viene mucha gente de One Piece o así, pues supongo que es más normal que sea algo que les cueste, aparte de que eso es un estado bastante inicial del juego, entonces no hay parejas tan rápidas Mm. y por eso creo que es un poco complicado. Y también uno de los problemas también que he visto es que meter 9 rondas en un día, yo vengo de otros juegos de cartas y la mayoría de torneos grandes se suelen hacer en 2 días. Entonces, meter 9 rondas seguidas en 2 días es una carga bastante pesada en general. Sí, sobre todo rondas a Best of 3. Sí, Es decir, ya te digo, yo solo jugué, gracias a Dios, solo jugué una ronda, 3 partidas. Y una no llegó a acabar. Pero sí, por desgracia te tocaría jugar muchas más. Sí que entiendo que es muchísimo el desgaste. ya. Jugar 3 partidas, encima la última la acabas mal porque tienes que pensar. Porque ya no, cuando tú juegas una partida al extra time, no la puedes plantear de la misma manera que planteas una partida normal. Tienes que como que gastarlo todo en decir, tengo que Sí, quitarle las máximas vidas claro. o defenderme en el turno siguiente como pueda, guardarme todo lo que pueda. No, no juegas una partida como se tiene que jugar al juego. Estás jugando a otra cosa, esa partida. Sí, tendrán que mirar a ver cómo adaptarlo un poco, porque tampoco. También el Best of One también tiene sus Mm. problemas, que es mucho más suerte. Entonces, también está ahí, Sí, pero. al final, pero claro, es que es lo que pienso. Sí, a ver, Creo que allí en Asia se está jugando todo Best of One. Por eso sí. me sorprende que aquí intenten jugar Sí, al Best of estuve Three. viendo torneos, eso, Asia tiene Singapur, tiene todo esto, eran Best of One. Lo cual me sorprende, porque ya te digo, porque puedo entender, por ejemplo, un suizo con tanta gente, que 9 rondas las puedes hacer a Best of One, pero luego, no sé, hacer un top 32. Y que luego el top 32 sí que se juega Best of Three. Sí, eso estaría bien, por ejemplo. Porque, porque ya no te la juegas tanto. Porque si pierdes una ronda en un Best of One, estás fuera ya. Porque si solo es suizo, por una partida ya estás fuera de todo el torneo. Es un poco, sí que entiendo que puede ser injusto. Por eso. Pero por eso pienso en un top 32. Para que por lo menos un top 32 de un suizo de 9 rondas al final son como un 7-2. Te puedes permitir 2 derrotas. Sí, eso me Y habría luego ya. gustado más, la verdad, que hubiera top 32 en lugar de todo ganar, porque es lo que dices al final. A nada de que ya pierdas unas que ya dices, bueno, pues me voy casi. Entonces está mejor un top 32 luego, que aparte le da más emoción al torneo, en mi opinión, y estas cosas que podrías haber estado chulo. Creo que esto también no viene solo de ellos. Creo que esto ya, como que los otros juegos de Bandai lo hacen igual. Creo en Digimon, por lo que he escuchado. Pero yo tampoco lo sé. Entonces, No, no creo estoy que muy en metido. Digimon y en Dragon Ball creo que lo hacen igual. Porque creo que Vale, es vale, la misma tienda que se encarga, pero que se ve que vale. no sé por qué no quieren hacerlo de. Y supongo que al igual que supongo que a lo mejor Digimon y Dragon Ball son juegos más rápidos. O que lo que tú dices, que el juego ya lo conoce más gente. Sí, Y al es un poquito final, y saben ambas. jugarlo más. Porque aquí había mucha gente que a lo mejor, Claro, esto no sé, lleva 2 días. La mayoría de gente no puede ni conseguir las cartas, ¿vale? Han sido unos claro, ¿no? pocos los que tenemos ahora los pre-release, así que es algo muy, muy nuevo. Así que eso está muy bien. ¿Y cómo Sí, ves Ujú. ahora OP01 y los siguientes formatos? ¿Que lo estás viendo el juego? ¿Que tienes ganas? Sí, pues la verdad que sí. Sobre todo, ahora que ha salido toda la OP02 en Japón, aunque aquí no llegue muy tarde, Sí, tiene muy buena pinta todos. Creo que lo que falla en OP01 es lo que soluciona OP02, creo, un poco. Porque creo que Kaido es un mazo muy opresivo en OP01, sobre todo con la expansión de las películas. mm, Le añaden como dos, no muchas cartas, porque quizás solo se puede incluso, he visto gente que solo juega la UTA la de UTA, película. pero es muy buena, la verdad. Pero la UTA soluciona muchos de unos cuantos problemas que le faltan al Kaido. Y
He visto algunos que se pueden jugar, otros que tal, pero al final, sobre todo la UTA y poco más. Pero creo que hay cartas que solucionan eso. Sobre todo el negro, creo que viene a solucionar un poco el morado. Porque hemos visto, sobre todo en esta expansión, muchas cartas que no las puede matar el morado. Sí. Hemos visto al Kizaru, hemos visto al Smoker del Structure. Hay un nuevo Smoker también, que tiene lo mismo. Entonces son cartas que impiden al morado limpiar la mesa con el Kaido, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Aunque el negro a mí, estoy viendo las cartas y también me está dando un poquito de miedo. A ver qué tal está. Creo que el negro lo he estado yo testeando un poco, he estado probando un poco y tal. Creo que la expansión es muy fuerte para el negro. Es decir, el negro de estructura es es flojillo, Mm. pero la expansión le han metido muchas cartas buenas. Tantas que hay cartas que veo que digo, son buenas, pero no sé si, no sé si me da hueco meterlas. Sí, yo he Y visto. cartas muy Sí, caras, como la secreta de Aokiji, que me parecen un cartón impresionante, es decir, la de Aokiji. es una locura. Y comparado con la UTA, me parece que es 20 veces más rota. La SS secreta es absurda. Es que es una secreta que he intentado jugarla y a dos me parecen pocas, creo. Es una secreta de jugar casi a tres. Ya. Porque Y me mira que parece. es un coste 10. Sí, pero una vez que ha entrado en la partida, te la ha cambiado entera. Ya. Tiene efecto inmediato, que te mata un coste 5, que no está nada mal. Y aparte, cualquier personaje es vulnerable a morir cuando está él en campo. Cartas como el Shirohige, que es otro pepinaco, cuando está Sí. Kuzan en campo ya no la puedes matar como si nada. Es un poco absurdo, pero bueno. Pues sí. Pero sí es lo que dices, que yo creo que Mm, la verdad es que se ve muchísima más diversidad, muchas más opciones y se ve que es más dinámico el juego, que yo creo que es mm, algo que obviamente, a ver, es la primera expansión y va a pasar, pero me parece que claro. en la primera expansión ya lo están encaminando bien, pero sobre todo lo han encaminado muy bien en la segunda expansión. La segunda expansión se ve como más líderes distintos, más opciones y que me va... Sí, Sí, hay mucho mazo temático también. Eso está guay para todos los fans de la saga. O sea, es lo que tú decías, creo. El jugar Shirohige no se siente jugar otro, el mismo Luffy agro. Estás jugando otro mazo, estás jugando otra forma de jugar. Estás jugando a intentar sobrevivir, a meter toda la presión que puedas porque se acaba el tiempo. eso está muy guay, la verdad. El Ivankov, por ejemplo, no sé si acabará siendo tal, he estado probando, es un mazo que tiene sus más y sus menos. Tiene cosas muy fuertes, pero a la vez el hecho de quedarte sin cartas te puede penalizar mucho. Pero es un mazo que es totalmente distinto a lo que hay de azul ahora. Ya, Porque el azul ahora se enfoca más en. Es normalmente un mazo que roba bastante, que tiene formas de tal, de defenderse. Pero es que el Ivankov es un mazo mucho más agresivo. Y estoy un poco decepcionado con algún color. Por ejemplo, el morado. Creo que se ha quedado a mitad de tinta. sí. Es que El set, el set Impel Down se ha quedado corto. el set se ha quedado a medias con muchas cosas, en mi opinión. Porque es como que Mm, le ha faltado apoyo para muchas cartas que Impel Down está a medias, por ejemplo, tiene solo dos Tauros, le faltan ese tipo de cosas que dices, me falta algo. Y varios arquetipos los siento igual, entonces eso supongo que lo solucionarán más adelante. Pero sí ha sabido un poquito a poco, según qué cosas. Sí, sobre todo el que siento es el Impel Down, porque por ejemplo, no sé. Es que la única carta poderosa, por así decirlo, es el Magellan SR. Es que está bien, pero hay un momento de partida que no hace nada. No tiene. Impel Down no Sí, tiene ninguna limpieza. La única destructor de bichos que tiene es el Shiryu, que me parece una carta muy pobre para lo que es el arquetipo de morado. sí. ¿No? Pero no entiendo muy bien cómo lo querían plantear. Porque luego están las típicas cartas que yo entiendo que, bueno, y han salido como muchas cartas, la expansión de los Smile, que también han salido para tal, pero no sé eso cómo va a acabar, porque tampoco lo he visto que sea muy interesante. Han sacado como dos vainillas, a lo mejor, una carta con efecto y poco más. A mí lo de los smiles me ha gustado mucho. Te digo por qué. Porque los Mm, smiles estaban muy mal hechos en OP01.
Y sé que les Sí, falta aún mucho más, pero estas cartas combinan muy bien con el Orochi y con el evento de Smile. sí, porque sí, Entonces, la fruta, ¿no? La fruta era eso que es, bajaba un coste 3, creo que exacto. era, o algo así. Mira las 5 primeras y te baja un coste 3. Entonces, con el Daifugo te puedes bajar por 2 y 2 menos 2, 2 costes 3. Entonces, ya con el vainilla, pues ya estás haciendo un poquito más de value. Les siguen faltando muchas cartas, pero Sí, por le lo sigue. menos, Mm. Y que, no sé, claro, que no tiene muchos, no hay ningún líder que también lo acompañe a los Smile, creo. no, No tiene mucho no, sentido no. jugar Smiles con Kaido ni con King. Sí, Incluso con yo Magellan tampoco lo veo. Entonces, no sé llevo cómo lo quejándome hago. de King, no te puedes hacer la idea. Pero bueno, Sí, es que a mí me da lástima también porque me parece que es un hueco desaprovechado en un líder que no. un Orochi podría haber sido muy chulo. Sí, algo. Si sacas decirlo, lo de las Smiles, dale más apoyo, no sé. Sí, pero Pero bueno. los otros colores, verde ha sido un poco. No, a Guano le han sacado más de lo mismo, pero bien, creo, más o menos, porque son casi todas las cartas más de lo mismo, un poco restear. Estoy decepcionado con el stage porque creo que es el peor de los 4 que han sacado, pero con diferencia encima. Y pero bueno, el set de las pelis me parece, lo he estado probando con el Sanji y me parece que está más o menos interesante. Vale, eso sí, lo de las pelis me gusta muchísimo. La verdad, me parece que va a ser bueno con según qué líderes, como Lo también, o el Luffy, Piccolo. Sí, con el Luffy de color también puede ser interesante. No lo he probado, pero con el Sanji, como han sacado todas las vainillas de las pelis, Sí, se puede jugar, ya tiene como. Tiene sentido más o menos, entonces está más o menos bien montado. vale, Pero bueno, aunque bueno, de One han sacado Loden, que está bastante bien. Eso sí que es verdad. Sí que me sí, parece cartonazo. muy buena carta. ¿Y ya tienes pensado qué vas a jugar aquí a futuro en primeros sobres, tanto en OP01 como Eh, OP02? en OP01 seguramente Kito o Kaido. Me parece que son los dos decks más rotos con diferencia. O el Lau. El Lau también. Mm, Para mí son mi top 3. Quizá el Luffy también, pero no es muy de mi estilo. Parece que el Luffy es buen mazo, pero no es tanto de mi estilo. Pero vale, seguramente le vaya a dar un try. Hasta que salgan las películas, el mazo de las películas, creo que jugaré Kito. vale. ¿Y OP02? ¿Algún preferido? Uf, ahí ya me pillas. He estado mirando. Shirohige me gusta y sobre todo quiero jugar un poco. Quiero ver cómo va el negro, porque me parece que está bastante fuerte. Muy Estoy bien. jugando el negro, pero sigo sin saber si es Smoker o Akainu. Testeando a ver cuál de los dos. Tengo bastantes Tengo dudas bastante. también. Pero bueno, ya lo iremos viendo dentro de poco, que enseguida Sí, supongo que ya empezarán a haber pequeños torneos y cosas. Así que sí, sí.